Bueno, muchos saludos y que el Señor bendiga grandemente a toda nuestra preciosa audiencia. Soy Miguel Sánchez Ávila y bueno, como siempre decimos, para nosotros es más que un gozo y un placer el estar aquí para compartir de los sucesos actuales y todo relacionado a la santa, bendita y poderosa palabra de Dios en este tiempo tan terrible al cual, bueno, ya hemos definido muchísimas veces en nuestras transmisiones y comprobado de acuerdo a la santa y poderosa palabra que es llamado como principios de dolores. Recordamos que puede visitar nuestra página en el internet miguelsanchezavila.com, miguelsanchezavila.org o miguelsanchez-avila.com, cualquiera de los tres enlaces que puede ver frente a su pantalla, lo enlazarán directamente a nuestra página. Vaya allí, tenga un poquito más de información sobre nosotros, todos los enlaces de todas nuestras redes donde estamos, todo, información absolutamente de todo. Recuerde que puede ser parte de nuestro grupo de colaboradores en Facebook, hundiendo ese hermoso corazón que usted puede ver ahí y lo guiará por todo el proceso y también parte de nuestro grupo de colaboradores por YouTube. Hoy vamos a hacer referencia a nuestro muy conocido libro, nuestro libro Desenmascarando, el cual lleva muchísimo tiempo con nosotros desde los comienzos. Inclusive en este libro hay un pequeño prólogo que mi abuelito Gille escribió al poder tenerlo en sus manos, ¿verdad? Antes de que hubiese sido la primera impresión de dicho material. Puede conseguirlo por Amazon, llega a todos los países, todo país que tenga Amazon, bueno, puede, si lo desea de una manera más rápida, puede bajarlo también en formato digital. Bueno, está corriendo por allí una noticia de la cual nos han estado alertando y diciendo los hermanos de manera continua de un carnaval, ¿verdad? En el caso de Brasil, en el caso de Río de Janeiro, que han tomado, digámoslo así, como eslogan, esto de la burla hacia el caso del Señor Jesucristo, y es precisamente una señal de este tiempo que habrían burladores. Obviamente estos burladores van referidos al caso del Evangelio. No es que tú te rías de alguna loquera o de un disparate que digan dos o tres, sino es de aquellos que se tratan de burlar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hay a veces en esta parte de esta noticia una pequeña confusión, ¿verdad? Relacionado a esto, y es que hubo, creo que un carnaval en el 2019, donde la persona que lo hacía representaba burlescamente a Jesús, y es en esa foto donde usted lo puede ver allí. Yo, pues obviamente voy a leer en el caso de la noticia. Dice que luego en el carnaval, digamos, bueno, se burlaron de Dios en Río de Janeiro y quien representó a Jesús supuestamente tuvo que ser hospitalizado de emergencia, pero entiendo que esto fue en el 2019. Lo que pasa es que después de la pandemia, para el presente año en el cual está siendo grabado este video, año 2023, hubo una pausa de 2 años. Claro, hay una pausa de 2 años donde ya no se pueden hacer estas estupideces y estas porquerías, digámoslo así. Entonces lo primero que hacen es decirle a los demonios, bienvenidos, bienvenidos sean, y burlándose del Señor Jesucristo. Bien, hay un dicho que dice, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y esta persona estaba ahí suspendido, como usted lo puede ver, ¿verdad? Allí en el aire. Él pues se burla del Señor. Es una escuela que se llama Gavios da Fiel. No, Gavio es da Fiel. Gavio es da Fiel, que siempre se caracterizan, dice, por crear carrozas y desfiles con la temática de que se burlan de Dios y lo que está escrito en su palabra. Entonces, aparentemente, para el año 2019, ellos crean o hacen una representación de lo que ellos llaman la creación de un paraíso rojo, donde expresaban que el pecado es algo natural de los seres humanos y no una consecuencia de la desobediencia, sorprendiendo a muchos y sobre todo para cristianos. Hay una confusión entre lo que fue el que se realizó en el año 2019 y el que se realizó este año 2023. Pero bueno, dentro de dicha carroza en cierto tiempo, creo que entiendo que este es el 2019, justamente antes de la pandemia, había un Adán y una Eva vestidos de rojo con lentes de contacto blanco, dando un aspecto bastante aterrador. Y por otro lado estaba ese actor que representaba a Jesús, que iba colgando en el aire por una hora completa a modo de burla. Pero luego del desfile, el actor comenzó a sentirse mal por la cantidad de tiempo que estuvo colgado, alegadamente, ¿verdad?, en la carroza, y tuvo que ser auxiliado, dice la noticia, la estoy leyendo, por los bomberos dispuestos en el Sambródromo de Amembi. Entonces, ese hombre del cual se desconoce como tal su identidad,
alegadamente, que estaba ahí colgado en la carroza, como usted lo vio con esa ala allí. Bueno, fue bajado con prisa de la altura y llevado hasta el puesto médico del lugar donde estaba consciente, pero después tuvo que ser trasladado hasta la sala de emergencia del Hospital Santana, en donde iba a ser examinado y no se conocía de su salud. Lo que están alegando también, ¿verdad? Por el caso de las redes sociales y lo que hablan de esta tan terrible show tonto, es que parece que la persona tuvo un accidente y murió carbonizado, pero eso yo no lo he todavía digámoslo de esta manera, confirmado. O sea, no está al 100% confirmado que la persona haya muerto carbonizada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero aquí podemos ver en el caso, este fue verdad en el 2019, en el caso del 2019, allí usted puede ver la estúpida dramatización donde ellos venían, verdad, con esa carroza, etcétera, etcétera, bueno, con su ridiculeces, haciendo burla del Señor Jesucristo. Lo puede ver en esa foto. Esas son, verdad, en el caso, según tengo entendido, bueno, ese año 2019, y allí habían sacado diferentes medios estas imágenes, bueno, pues en el caso de pietaje o video, de obviamente cómo se estaban burlando del Señor Jesucristo. Parece que lo que esta gente han optado por hacer es supuestamente tratar de sacarle dinero a los comentarios de los demás. Existe una ley que se llama Fair Use, que tú por uso justificado puedes usar el material de la persona si es comentando de la manera que sea la correcta. Pero parece que ellos también se quieren, digámoslo así, aprovechar. Entonces, este fue el que salió ahora en el 2023, que es como un ritual en ese carnaval de personas disfrazadas literalmente de demonios, que todo lo que viene a ser, digámoslo así, bueno, vamos a ver, este es el 2019, perdón, este es el 2023. Lo que ellos vienen a hacer, ahí está, este es el 2023, es como un ritual de sacrificio, digámoslo así, o por lo menos un show que hace alusión a un ritual, a sacrificios, por cómo están vestidos allí, digámoslo de esta manera. Unos monjes, aquí lo podemos ver, usted puede ver al lado de los que están vestidos como demonios, unos monjes vestidos de rojo. ¿Quién sabe si habrá habido hasta un demonio por ahí? Obviamente iban a estar. Entonces, la del 2019 es diferente a la que sucedió este año. La del 2019 era más burla al Señor Jesucristo y fue antes de la pandemia. ¿Quién sabe a cuánto les habrá dado? Pues obviamente, imagínense, el virus. Pero la del 2023 es esa, horrible, horrible lo que podemos ver. Y no es solamente en el caso del carnaval, es también el caso de muchos conciertos que ya ni tan siquiera son conciertos, son rituales abiertos, y ya se está llegando, ¿verdad?, a un extremo donde ya realmente no les importa. Yo voy a hablarles un poco, ¿verdad?, de lo que es el carnaval, y para ello vamos a hacer referencia a nuestro libro Desenmascarando sobre el origen del carnaval, y yo me voy a ir rápidamente aquí a la página 133 de nuestro libro Desenmascarando para dar, pues obviamente, una lectura y ver exclusivamente, digámoslo de esta forma, de dónde sale. Dice, la celebración del carnaval, pues obviamente, mire, tiene su origen en ese de ahí. O sea, fiestas paganas como la que realizaban en honor a Baco, ese que puede ver, ese era el dios del vino. Las Saturnales y las Lupercales romanas, o las que se realizaban en honor al buey Apis en Egipto. Según algunos historiadores, los orígenes de la fiesta del carnaval se remontan a la antigua Sumeria de Egipto hace más de 5,000 años, con celebraciones similares a la época del Imperio Romano, desde donde se difundió la costumbre por Europa. De esta manera fue traída, ¿verdad?, al caso de América por los navegantes españoles y por los navegantes portugueses. Eso es lo que podemos hablar, pues obviamente en el caso de la colonización para el siglo XV. Se supone que el término carnaval proviene del latín medieval carnelevarium, que significa quitar la carne, y que se refería a la prohibición religiosa del consumo de carne durante los días que dura la cuaresma. Entonces, al principio de la Edad Media, la Iglesia Católica propuso una significación del carnaval. Lo voy a leer directamente de mi libro aquí. En latín vulgar, carnelevare. Del latín vulgar es que precisamente evoluciona al español. O sea, carne levare significa abandonar la carne, lo cual justamente es obligatorio todos los viernes, pues obviamente de cuaresma. También esto hace alusión a esta que está aquí, que es Carna, es la diosa celta de las habas y del tocino, que puede
en este caso haber conexión con fiestas indoeuropeas dedicadas al dios pagano Karna. Entonces, como sabemos, el carnaval se ha convertido en la actualidad en una fiesta de celebración pública, ¿verdad? En el caso de muchos países. Bueno, desfiles, fiestas en la calle, y justamente se le asocia con ese de allí, el famoso Rey Momo, que representaba como un personaje estrafalario, coronado con un ridículo gorro adornado de cascabeles. Bueno, lo puede ver ahí. Y como dice en nuestro libro, una mueca constante de carcajear, una máscara que le cubría la mitad del rostro, y también en su mano sostenía un muñeco símbolo de la locura báquica de Baco. Pues obviamente volvemos de nuevo, Baco, el llamado dios del vino. Y en nuestro libro hablamos sobre eso. Pero esto es obvio que iba a pasar en estos tiempos. Si la Biblia habla precisamente de que iban a venir burladores, ¿y qué habla de eso en su contexto? Dos pasajes en la Biblia dicen que en los postreros días vendrán burladores. Tanto en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3, repito, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3, como en el caso de Judas capítulo 1, versículo 18. Explicando lo que eso significa, bueno, podemos decir un burlador en este contexto es aquel que se burla de Cristo, que ridiculiza las cosas de Dios y se opone al evangelio, pero es a la verdad del evangelio. Tanto Pedro como Judas escribían advertencias contra los falsos maestros que integraban o intentaban engañar a los demás. Y esta palabra burlador se refiere a alguien que niega las verdades de las escrituras y que trae a otros verdad al caso de su error. Entonces, eso es lo que hay hoy en día. Nadie es burlador por espontáneamente e inevitablemente reírse de a veces algunas burradas, algunas animaladas, y me perdona, pero es que el concepto va bien dirigido a eso, de lo que la gente predica hoy en día. Por lo menos algunos que yo he escuchado, algunos usted los ve también en el caso de la internet, porque hoy en día la internet es abierta, es su arma de doble filo. Puede ser buena como puede ser mala, y hay que tener cuidado, ¿verdad?, con lo que se escucha. Pero decir tantas tonteras, decir tantas cosas que realmente, o sea, no son la realidad, eso es ser un burlador. Eso es ser un burlador de la palabra, no reírse espontáneamente, porque si alguien dice un disparate o una cuestión que puede salir jocosa, es inevitablemente reírse, y eso no es que la persona sea burlador es el que dice los disparates. Entonces, los burladores siempre han estado presentes. Bueno, desde el jardín del Edén, la primera tentación, ¿verdad?, de, digámoslo así, de Satanás al hombre fue burlarse del mandato de Dios. Bueno, con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol de la, o sea, siempre eso, siempre cuestionar las cosas. Entonces, hablar medias verdades para buscar como quiera un fin. Entonces, lo que yo puedo decir bíblicamente de esta gente que hacen esto, bueno, la Biblia dice que aunque los burladores siempre han formado parte siempre de este mundo caído, siempre aunque han formado parte de este mundo caído, las escrituras parecen indicar que a medida de que se acerque el día del Señor, las burlas aumentarán. Pedro describe a estos burladores como aquellos que andan según sus propias concupiscencias. Y ahí es donde dice en segunda de Pedro 3:3. Realmente han pasado miles de años desde que Jesucristo ascendió al cielo prometiendo regresar, pues obviamente por nosotros. Los burladores señalan el lapso de tiempo y se burlan de aquellos que esperan y anhelan su venida, inclusive hasta dentro de las mismas iglesias. No, que no hay rapto, no, que allí no se fue en el rapto, como porque así están hablando mucho, y lamentable y tristemente en el mismo Puerto Rico. O sea, lo que le debe Puerto Rico de ser conocido es por el evangelio, no por el reggaetón, no por el trap, porque ya eso salió después como la basura más grande reconocida a nivel internacional, prostituyendo a Latinoamérica y el mundo. Puerto Rico era conocido por el evangelio, y realmente la Biblia es clara que no debemos detener la palabra de Dios por tardanza o su promesa por tardanza, porque Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que proceda al arrepentimiento. El ser humano no tiene que estar metiendo la nariz en los designios divinos. Sin embargo, tanto en la parte secular, o sea, los incrédulos, como los supuestos y alegados creyentes, siempre osan en meterse la nariz en esto. Por ejemplo, pastores y cristianos siempre pendientes del otro, lo que el otro debe de hacer, y no pendientes de ellos mismos.
siempre pendientes de la salvación del otro y no de la de ellos mismos. Y pastores que quieren cambiar a la gente conforme a su imagen y semejanza, no conforme al tiempo de Dios. Y han querido hasta cambiar las fechas. Por ejemplo, yo no veo que le tiren mucho ni tan siquiera al carnaval, pero fastidian con la Navidad, parecen ateos, no parecen ni tan siquiera cristianos, no le dan un sentido de Cristo. Dice en la Biblia que a ustedes no les toca cambiar los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Solo tienen que ser llenos del Espíritu Santo para predicar hasta en lo último de la tierra. Pero se han enfocado en chisme, se han enfocado en cambiar, se han enfocado en supuestamente querer. Algunos dicen que hasta cambiar fechas de celebración. O sea, a usted lo que le interesa y lo que tiene que interesarle es predicar de Cristo. A eso lo llama la Biblia. Entonces se atribuyen cosas que le toca solamente al omnipotente, y es el caso de cambiar a la gente porque no todo el mundo va a tener una misma experiencia, no todo el mundo va a tener lo mismo. Entonces es increíble. Y estos son en la parte, digámoslo de esta manera, secular, los burladores. Judas describe, en el caso de Judas en la Biblia, describe a los burladores de los últimos tiempos como gente que sigue los deseos impíos y crea división en la iglesia. O sea que no son solamente estos del campo secular, gente con su propia agenda, gente con su propio grupo, gente con sus amiguitos del alma. Y no estoy hablando de la política, estoy hablando del evangelio. Burladores, eso los habla justamente como en estos tiempos finales, o por lo menos el principio del fin. Incluso pueden presentarse como líderes de la iglesia, pero no tienen el espíritu. Judas capítulo 1, versículo 19, yo le doy la cita. Judas capítulo 1, versículo 19. Pablo explica con más detalle la condición del mundo antes que Jesús regrese. Y yo voy ahora a tomarme el tiempo para leer de manera detallada como lo dice en la Biblia. Voy aquí. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros. Uy, sí, porque el diezmo y la ofrenda, ellos entienden que es para ellos. Ellos solo tienen derechos, pero no tienen deberes. Amigo mío, el diezmo y la ofrenda se supone que sea para Dios. Y al decir para Dios, es que Dios entiende que el pastor, el líder, tiene que tomar una porción para sustentarse, pero no vivir del mantengo y tomarse todo para sí. Porque, claro, si tú no les diezmas y tú no les ofrendas a ellos, te lleva el diablo, pero ellos no le dan nada ni a la mamá. Todo es para ellos. Ellos no ayudan al hermanito en pobreza, en necesidad, invitan predicadores y a veces ni ofrendas le dan, o meramente la dura mediocridad. Todo es para ellos. Entonces, eso a la palabra le llama avaricia. Dice, sin afecto natural, vamos a ver, bueno, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Uy, eso que se la pasan por ahí predicando, que han salido muy populares diciéndole perro y cerdo a la gente, fuera del contexto bíblico. O sea, mezclan el lenguaje de la calle. Parece que tratan de buscar el lenguaje de la calle o de su mala educación o mala crianza con la Biblia para que trate de apegarse a algo fuera de lo que sea cualquier tipo de preparación, porque esta gente no está preparada para nada. Son meramente un montón de locos de los postreros días que no saben nada, y lo que no saben nada y lo que no saben se lo inventan. Entonces, bueno, dice, implacables, calumniadores, intemperantes, porque todo es pecado. Todo es pecado, pero no es pecado calumniar, no es pecado ser un mentiroso, no es pecado estar hablando de más sin primero hacer evidencia, no es pecado estar procurando al otro en vez de verte tú, procurando hundir al otro, procurando fastidiar al otro, y tú con esa apariencia de religioso ridículo, con ese traje de Halloween, de carnaval de cristino, cuando por dentro eres como un sepulcro blanqueado. Claro, por fuera aparentas, pero por dentro estás lleno de toda iniquidad y podredumbre. Y Cristo habló de ese tipo de personas, y ese tipo de personas la hay de sobra hoy en día en las iglesias. Sigo leyendo. Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dicen la palabra segunda de Timoteo 3, 1 al 5, que a estos debes de evitar. No es pecado evitarlos. No es pecado evitarlo. Esta gente tratan de sutilmente manipular la Biblia para que tú lo soportes, para que tú como tal te encadenes a ellos, hagas una ligadura del alma,
para que tú también sigas y perseveres, como que es seguir afanadamente a Dios, y es ellos, no es Dios. Dios hace tiempo se fue de allí, y yo se lo quiero decir, son los burladores de este tiempo. Y hoy en día tenemos un incremento de burladores en nuestro mundo, y varios factores pueden estar contribuyendo a este aumento. Por ejemplo, el acceso constante, digámoslo así, a los medios de comunicación, internet y otras formas de tecnología que son una doble vara. O sea, proporcionan una plataforma abierta para que cualquiera tenga su opinión, cualquiera se burle, cualquiera hable dos o tres pamplinas, y bueno, sea también como en el caso de estos locos que ya ni tan siquiera se esconden ya, ni en los conciertos, ni en esta, digámoslo así, shows que hacen en los carnaval, porque ya son rituales abiertos. Eso que usted puede ver ahí, esa gente en este año 2023, allá en ese carnaval, eso fue un ritual abierto, y un ritual que, al ser vestidos de rojo, túnicas, y personas vestidas así como demonios, obviamente está haciendo referencia o alusión al caso de sacrificios humanos. Es algo muy profundo en el ocultismo y algo terrible. Yo voy, verdad, en el caso de la Biblia nuevamente. El incremento de los burladores en este tiempo es una señal de que ya estamos en estos principios de dolores. Otra señal más que va a ir acrecentándose. Dice en la Biblia, Salmos 14:1, que profesan ser sabios, pero que en realidad son necios. Este montón de gentecita que hay hoy en día, que se creen que lo saben todo o realmente no saben nada, y se creen que por opinar o estar haciendo perder a los otros igual que ellos son algo o que son alguien. Esta gentecita que lo que hacen es ser piedra de tropiezo para el otro. Entonces, realmente, mi hermano, o sea, lo que yo le puedo decir relacionado a esto del carnaval, cuando tú vayas a ser partícipe de una celebración, tú tienes que ver primero de qué hablan, o sea, de dónde viene, cuál es el fin de la celebración, a qué va dirigido, cómo me va a ayudar a crecer esto espiritualmente, cómo me va a ayudar en el crecimiento espiritual integral a mí como creyente. Entonces, independientemente de la línea del tiempo, todos estamos de acuerdo en que un gran número de burladores y engañadores están aumentando rápidamente, y las escrituras nos advertían que esto iba a seguir sucediendo, tanto en lo del campo secular como en el campo cristiano, que la cosa está terrible. Y es de vital importancia que cada cristiano se tome en serio la Biblia. Entonces, no nos dejemos engañar por estas ideas. Usted lo ve hoy, mucha de esta gente también dan lástima en el campo cristiano. Si tú les hablas la palabra, les hablas las profecías bíblicas, les hablas de la realidad del infierno, ellos se asustan, pero después entonces están confundidos porque no saben qué es el tribunal de Cristo, qué es el juicio del trono blanco, y muchos todavía están diciendo que eso del lenguaje espiritual dormir, que va relacionado a la muerte, al caso de la muerte física, que eso es que el alma se va a dormir, todo el mundo se va a dar la siesta a lo que viene el juicio, y no tienen ni tan siquiera una lógica, porque es que no leen la Biblia. Entonces, por haberse negado a creer en la verdad, el Señor los entrega espíritu de error y también se vuelven a las fábulas. Se asustan si tú les predicas, o se protestan si tú les predicas la realidad del evangelio, de cómo será la secuencia de las cosas en el plan profético, pero entonces no quiere. Pero cuando viene un youtuber y se inventa un montón de cosas, entonces vienen donde ti a preguntarte si es la tercera guerra mundial, qué es lo que está pasando, si esto va a suceder de acuerdo a las profecías bíblicas. Entonces están locos, no se entienden. La realidad es que usted no está preparado para la salvación. Si usted tiene esta actitud, usted no está preparado, ¿verdad?, para el caso del evangelio. Entonces usted tiene que decidir por fin a dónde va a seguir, porque nadie puede seguir a dos señores. Y número uno, yo le quiero decir, nuestro Dios no puede ser burlado. Y yo no tengo al 100% seguro si fue que tuvo un accidente y murió, pero por lo menos en el momento que se puso a estar burlándose de Jesucristo, siendo partícipe de esta estupidez, porque esta es una estupidez, pues alegadamente ya estaba pagando las consecuencias. En toda la historia podemos ver esto una y otra vez. Dios no puede ser burlado. Aquellos que se burlaban en el tiempo de Noé terminaron por estar aterrados y justamente con el miedo. Me imagino que serían los que le dirían a Noé, le hubieran dicho: Noé, tú estás loco, deja de predicar del miedo, hablemos del amor. Y todo el mundo perdió. Solamente se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Se parece a hoy, al tiempo de hoy en día.
porque el arca abierta es la oportunidad que Dios da para escapar de la ira que viene sobre aquellos, el momento de la prueba que viene sobre aquellos que se quedarán aquí en la tierra. Entonces, o sea, no creer en la doctrina bíblica, negar la doctrina bíblica, y justamente eso es de burladores, y usted se parece y se ha puesto en el mismo lugar que dice en la Biblia, silla de escarnecedores. Algunos decían de hace años que supuestamente la silla de escarnecedores era sentarse en el cine o en las salas de cine, porque ahí se sentaba y que gente inconversa. Pero entonces ellos que se la pasan en el fast food, que se la pasan comiendo hamburgues y atragantándose hasta las vísceras, ¿usted cree que no se sientan escarnecedores en los fast food donde tú te vas a comer de todo? Y te recuerdo que la gula, es decir, comer en exceso, es pecado. Entonces, unas cosas son pecado, otras no. O sea, todo es pecado, menos las cosas que realmente la Biblia dice que lo son. Es como dijo Jesucristo relacionado a este tipo de personas: cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ponerse en silla de escarnecedores es llevar a cabo las obras de los escarnecedores, y una de ellas es negar la doctrina bíblica. Es el dejar a Dios, dejar el primer amor, burlarse. Claro, en una ocasión, podemos decirlo, en un nivel como estos tontos que se burlaron de Jesucristo ahí en ese carnaval en Río de Janeiro. Eso es lo que quisiera el diablo, haber hecho de Jesucristo el escarnio público y toda esa basura. Pero inclusive en Apocalipsis capítulo 1, ya tú comienzas a leer que Jesucristo da testimonio de que es el que vive y está muerto y el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. ¿Usted cree, o usted mejor dicho no cree, que en ese día en Jerusalén Jesucristo no veía al mismo diablo? Claro que estaba ahí. ¿Usted cree que eso no estaba cundido de demonios? ¿Quiénes ustedes creen que alborotaron a la turba para que después de haber recibido a Cristo con palmeras como el Mesías le dijeran crucifícale, crucifícalo, dijeran a los demás crucifícale? Eso estaba saturado. La atmósfera en Jerusalén tuvo que haber estado pesadísima. Y claro, obviamente el diablo estaba allí, y la tentación grande era que Jesucristo no hiciera así y millares de ángeles de momento aparecieran y mataran a los fariseos, mataran a los romanos, pero él vino a padecer y a negarse a sí mismo, y eso es lo que él espera de nosotros y quiere de nosotros, y es difícil. A él también le fue, él tuvo que orar en el Getsemaní hasta que no estuvo satisfecho y completo, no dejó de orar y estuvo en el mayor escarnio público. Ay, mira, sanó a otro y no se puede sanar él, bájate de la cruz. Ya, hermano, de verdad que fue una tentación fuerte, y claro, de ahí atrás estaba el diablo. Pero a la vez, como es un ser caído y él mismo se engaña a sí mismo, ya es un ser caído, ya tiene un nivel de conciencia caído, imperfecto. Él le gustaba ver a Jesucristo azotado y hecho carne molida, pero Jesucristo le estaba venciendo a él en su mismo territorio, y lo venció, y nosotros vencemos por medio de él. Y yo quiero terminar esta transmisión diciendo, pues obviamente, este dicho bien dicho que está por ahí, que dice: no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Oye, de verdad que sí, ese montón de locos, de tontos, ahí disfrazados de demonios, con esa ínfula de que están haciendo algo por la humanidad, o que parece que están haciendo algo, ahí tú sabes. Pero cuando de verdad vean lo que es la cosa, cuando de verdad vean la manifestación de apenas lo que yo he visto, lo que otros han visto, de estos seres en su esencia, lo que son, que odian al ser humano, ahí sí es verdad que la cosa cambia. Así que ahí lo dejo, y se lo vuelvo y se lo repito, te lo digo, te lo vuelvo a repetir. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y como dice en la Biblia, Dios no puede ser burlado, y la Biblia añade más porque no lo deja ahí. La Biblia dice: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tan claro como eso. Así que, bueno, otra señal más de los últimos tiempos, de estos tiempos llamados y catalogados por la santa, bendita y poderosa palabra del Señor como principio de dolores. Y como les vengo diciendo, prepárense, porque vamos a ver más cosas. Más cosas van a seguir acrecentándose, más cosas van a seguir sucediendo, pero nuevamente vuelvo y repito, la Biblia es clara, más que específica. Dios no puede ser burlado. Así que lo que se siembra, se cosecha. Soy Miguel Sánchez Ávila. Ha sido más que un placer, ¿verdad?, el haber estado por aquí con todos. Y recuerde que si desea más información sobre nuestro libro, o si desea tenerlo, están en Amazon. Repito, Amazon. Vaya al modo de search o búsqueda en Amazon. Escriba Miguel Sánchez Ávila y encontrará todos nuestros libros. Ahora, si desea específicamente el libro Desenmascarando,
Solo escriba Miguel Sánchez Ávila y escriba el título del libro Desenmascarando y así lo podrá obtener. Y no se olvide, por favor, de darse la vueltecita por nuestra página, miguelsanchezavila.com. Puede anotar en la manera en la que están escritas, cualquiera de los 3 links de acceso le dirá como quiera a una misma página. Hacia adelante en el Señor, Dios le bendiga con poder y siempre en bendición y en victoria.